Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos, un gusto saludarlos aquí en La Hora del Museo, este espacio del Museo Histórico Nacional. El día de hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de historia, como es lo tradicional en este espacio, pero de una historia poco común, por así decirlo, o poco difundida, o que a veces simplemente no queremos ver. Se trata de la historia de nuestros desastres o de nuestra loca geografía. Vamos a estar conversando con Cristian Faría, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía, un material importante. Le decía yo a Cristian que sería bueno que vaya a manos de quienes toman las decisiones. Bienvenido, Cristian, a La Hora del Museo. Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy encantado de estar aquí. Cristian, tú eres geofísico. Y hago hincapié en eso porque es una profesión bastante específica. Además, la estudiaste en Alemania. Yo me quedo como hasta los geógrafos, los geólogos, los físicos por separado. ¿Qué hace un geofísico? Difícil verlo. A ver, yo soy académico, significa de que trabajo en la academia. Hoy día hago investigación, eso es como mi trabajo, hacer investigación, hacer clases también y hacer divulgación. Para llegar a ser geofísico me di una vuelta más o menos larga, porque en efecto si uno se va como a la profesión de geofísico, no están tantos lados que digamos, lo que sí claro. Es que uno llega a ser científico especializándose en el área. Así que, claro, estudié física primero, en la Universidad de Chile, luego hice el magíster también en física y luego el doctorado lo hice en geofísica en la Universidad de Bonn en Alemania y de ahí volví a la Universidad Católica de Temuco donde he estado trabajando hasta ahora. Entonces, geofísico, pero a la larga también es toda la crianza típica del académico, claro. En definitiva. Claro, bueno, y además vienes, digamos, en una primera etapa de la física, así como tal. Claro, o sea, adoro las ecuaciones diferenciales. Yo sé que a la gente no le gustan, pero a mí sí, es verdad. Bueno, últimamente estoy yo rodeada ahí en casa de interés por la física. Me ha llamado la atención. A mí me gusta, pero no la termino de entender, la verdad. Por eso estoy aquí conduciendo este programa. Pero está muy bien. No hay que entender todo tampoco. Y hay muchas cosas que no entiendo de muchas otras cosas. Así que... Sí, bueno, para eso estamos con los diversos talentos aquí en este mundo. Cristian, de físico a geofísico a escritor y yo diría hasta humorista, ¿no? Porque tiene mucho humor o ironía este libro. ¿Cómo derivas a escribir? Porque no es tu primer libro, ya. Este es el segundo libro, en efecto. La historia para escribir es bien interesante porque partió con la erupción del volcán Villarrica en el año 2015. Yo estaba haciendo el doctorado en Alemania y la erupción fue a eso de las 3:30 de la mañana y entonces eso me permitió a mí poder ver la cobertura, porque por la diferencia horaria yo podía estar allá y por algún motivo se pudo ver. Entonces yo encontré que la cobertura había sido horrible, porque era increíblemente alarmista, buscando una persona que estuviera pasándolo mal y poniendo el micrófono ahí. Claro, muy típico. Muy típico, claro. Y entonces yo hice lo que muchos científicos, si no todos, hacemos, que es quejarse. Y entonces claro. Me quejé y mi señora estaba al lado, me quejaba. Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente no pueda transmitir esto? Y ella, por supuesto, que en su sabiduría llegó y me dijo, bueno, escribe. Deja de quejarte claro. Y escribe. Ponte manos a la obra. Claro, no sirve de nada quejarse si no vas a hacer absolutamente nada con eso. Y de ahí entonces ya escribí una columna, le fue relativamente bien. Después ocurrió que volvimos a Chile con mi señora después y empecé a trabajar en la Universidad Católica de Temuco. Luego de eso... por ahí del año 2017 ya empecé a hacer como divulgación a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo, ese mismo año, también a través de las redes sociales, terminé conociendo a un periodista que me ofreció escribir una columna en el diario La Tercera. Y ahí empecé a trabajar con él. Nos terminamos haciendo amigos después de tanto trabajo conjunto que tuvimos que hacer durante los años. Y un poco él me abrió las puertas a poder escribir. Y entonces empecé a escribir. Mientras tanto, seguía haciendo cosas en redes por Twitter. La idea era siempre contar una historia entretenida que fuera chistosa, es decir, como pensar en lo irónico, pensar en la analogía ñoña, si queremos verlo, y un poco no tener que contar una anécdota ni tampoco contar una efeméride, sino más bien contar una historia entretenida
que te deje algo. Que es algo como siempre la idea. No decirte, oye, así funcionan las placas, sino que en realidad a partir de algo empezar a hacer que tú entiendas cómo funcionan. Y la idea era esa. Después del 2019 me contacta mi editora. En ese momento me llama y me dice, oye, sería muy bueno que pudieras escribir un libro. Y empezamos a hablar. El libro originalmente iba a salir en el 2020, el primero, pero hubo pandemia, así que se movió todo. Salió en el 2021, le fue relativamente bien. Y de ahí apareció la idea del segundo y aquí estamos. Aquí nos encontramos el día de hoy con este manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Como tú decías, bueno, es parte de hacerlo muy entretenido. Yo leía este libro y decía, claro, uno en vez de estar en las clases de geografía, que pueden ser un poquito lateras, o yo tuve geografía en el colegio, después en la universidad, agradezco las veces que salimos a terreno al menos, pero se hace bastante árido. Aquí queda clarísimo, yo me quedo muy claro, por ejemplo, respecto a cómo puede operar un volcán, que los tenemos un poco olvidados. Sí. A propósito que tú hablabas de la erupción del volcán Villarrica, de repente como que están ahí, se nos olvidan, tranquilitos, pero en cualquier momento puede ocurrir alguna debacle ahí. Vamos por orden, por capítulo, por así decirlo. Por supuesto, los terremotos de entrada, ¿no? Es como la presentación chilena, los terremotos. Siempre. Me llama la atención aquí, bueno, a propósito que también convivo con personas de otros países que dicen, no, si en mi país también tiembla mucho, ha habido terremotos. Y yo aquí te hago la pregunta, porque como son personas que no han vivido aquí, no sé si en cuanto a la magnitud, realmente aquí en Chile han sido más fuertes, depende de cómo se construyan las casas, el daño que tiene, ¿cómo se puede medir la intensidad de un terremoto? Pero es que ahí estamos mezclando como tres cosas distintas en una sola frase, son cosas distintas. Los terremotos en Chile son de los terremotos más grandes del mundo. De eso no hay absoluta ninguna duda. Perfecto. El terremoto más grande registrado en el mundo de manera instrumental ocurrió en 1960 en Chile. Eso pasó, magnitud 9.5. Nuestro país se lleva la corona, digámoslo. Y dentro de los países que generan terremotos de grandes magnitudes, tienes a Indonesia, tienes Japón, Estados Unidos a través de Alaska, que a veces puede tener un terremoto más o menos grande, pero se demora. Entonces, el asunto es que en Chile tenemos muchos terremotos y terremotos grandes. Pero esa es la magnitud, ese es como el tamaño del bicho que estamos viendo. Otra cosa es cómo lo sentimos. Ahí entra importante. Claro, y ahí entra la intensidad. Nosotros sentimos los terremotos de manera distinta dependiendo de dónde estamos. Es como si fueras a un concierto, obviamente no da lo mismo si me pongo en la primera fila y me llega todos los parlantes de inmediato y toda la potencia ahí, o si estoy al final. Y eso un poco pasa con los terremotos también. No da lo mismo si estamos en la zona que más se desplazó, en la zona de ruptura, o si estamos un poco más fuera. Y lo otro es que también los tipos de terremoto, que son distintos a veces, también te generan distintas sensaciones de intensidad. El suelo se mueve un poco distinto. Y la tercera parte de la historia tiene que ver con que a través de todos los terremotos que hemos tenido en Chile, hemos ido aprendiendo, al menos a nivel ingenieril, de que hay que construir pensando en los terremotos. Y por eso en Chile tenemos una norma de construcción sismoresistente que es muy buena, top en el mundo, que está muy bien diseñada y afortunadamente con terremotos grandes de magnitud 8, acá no se caen los edificios. Claro. Tiene que pasar algo, tienes que tener un edificio que no esté bien hecho, que esté sobre un suelo que no se calculó para ese suelo, para que un edificio se caiga. O sea, apuntamos a la negligencia para poder ver ese tipo de cosas. Entonces, eso nos muestra de que son cosas distintas las que van pasando, claro. Pero obviamente igual, como sea, ponen a Chile en un lugar como alto en el mundo. O sea, las cosas pasan en Chile y son muy fuertes, sin lugar a dudas. Bueno, siempre nosotros, y además que no es primera vez en este programa, estamos hablando ahora más desde el área científica, pero hemos hablado de la historia de las catástrofes, ya sean incluso incendios que no tienen tanto que ver con la geografía, pero también es parte de nuestras catástrofes. Cristian, vamos a hacer una pausa el día de hoy. Estamos conversando con Cristian Farías, autor de este libro que tengo aquí. Ya vamos a regresar para hablar, siguiendo con los terremotos, de uno puntual que encontré aquí en tu libro. Ya volvemos.
Estamos de vuelta hoy día conociendo la historia de nuestra geografía y de estas catástrofes que nos han ocurrido y sobre todo conocer la historia para que no se vuelva a repetir. Cristian, hablábamos en el anterior bloque de los terremotos y hay uno que mencionas acá que ocurre en el 1700, 1730, si no me equivoco. Te quería preguntar por ese hecho porque dices que fue pero ya gigantesco. Sí, el fantasma de la B de nuestra zona central de Chile. El terremoto de 1730 es el último megaterremoto que ocurre en la zona central de Chile. Teniendo la idea de que es un terremoto, uno necesita, al menos en los típicos de subducción nuestros en las costas, necesitas que las placas se muevan uno respecto a la otra. El problema es que cuando se mueven es porque están un poco pegadas y si se mueven rompen el contacto entre ellas. Entonces se arma lo que se llama una zona de ruptura, que es donde se rompió el contacto. Para tener un terremoto grande necesitas un área muy grande que se rompa al mismo tiempo. O sea, que se rompa en un solo evento, digámoslo. Y eso fue lo que pasó en 1730. También pasó, por ejemplo, en todos los grandes terremotos. En 1960 el área de ruptura fue desde Lebu hasta Aysén, más de 1000 kilómetros de norte a sur, donde las placas se movieron una respecto a la otra y rompieron el contacto que tenían. En el caso del terremoto de 1730, las investigaciones más recientes establecen que la magnitud de ese terremoto tuvo que haber estado en el orden de 9.1 a 9.3. Enorme, brutalmente enorme, que significa una ruptura que va más o menos desde La Serena hasta Concepción. O sea, ese es el lugar donde una vez que se rompe, las placas se vuelven a bloquear y vuelven a empezar a acumular energía. El tema es que después obviamente vas liberando energía, ocurren terremotos en ciertos momentos, ocurrió el terremoto de 1906 en Valparaíso, el de 1822, el de 1843 en Illapel, el de 2015 en Illapel, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, 1943 en Illapel. Entonces van ocurriendo todos estos terremotos siempre, pero lo que llama la atención mucho es que como son chicos en comparación con el grande, o sea, pensándolo en que un magnitud 9 son 32 ochos, digámoslo, o sea, el 8 no le hace nada. Entonces ocurre que siempre te queda un remanente de energía acumulado y que se sigue acumulando mientras pasan los años. Entonces, hoy en día sabemos de que hay una zona, sobre todo en la costa de la región de Valparaíso, que no ha liberado energía en mucho rato y más aún hemos podido, como comunidad científica, se ha podido medir los lugares donde hay más bloqueos, donde hay zonas que acumulan más energía. Y son justamente las zonas que generan los tsunamis. No solo eso, sino que además los que han pasado un poco más en el norte, en la zona de Illapel, han sido chicos, entonces igual te queda un remanente. Y los que han pasado de Pichilemu para el sur, como el del 2010, por ejemplo, seguramente liberaron mucho, pero quizás algo queda todavía. Entonces te pones a pensar en cuál es el peor escenario. Hoy un escenario más sencillo sería un terremoto de magnitud hoy en día 8.3, 8.4 que te libere lo que hay frente a Valparaíso, digámoslo. Igual grande, con tsunami. Un escenario un poco más complejo sería un 8.7, 8.8, que te libere lo que hay de remanente desde La Serena, digámoslo, hasta Pichilemu, que podría ser, pero habría que ver cuánto es el remanente que hay en La Serena, en la zona de Illapel, perdón. Y después hay uno grande, es que si sigue pasando el tiempo y se vuelve a acumular una cantidad de tensión importante en la zona del sur de Pichilemu, entonces tienes algo que va desde La Serena hasta Concepción y se repite el terremoto de 1730. Entonces, esos son los escenarios a los que nos enfrentamos. La pregunta obvia es, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a esos escenarios? Porque no es que nos vayan a ocurrir, la cuestión es de tiempo nomás. Se me pone la piel de gallina, ¿eh? Con los años yo me he puesto más miedosita. Además, creo que cuando uno además tiene hijos, como que ya empieza a aferrarse con mayor razón a la vida. Hablas de que 8.5, 8.7, y si no, que sería más grande. Claro. ¿Como de cuánto se pudiera hablar o no? O sea, hoy en día el peor escenario sería un terremoto de magnitud 9.1, 9.3, como el de 1730. Sin embargo, dado que ocurrió el terremoto del 2010, es bien poco probable que ese sea el siguiente gran terremoto. Probablemente van a pasar un poco más de décadas y vamos a llegar eventualmente a algo como eso, pero igual va a estar en nuestro futuro. Claro, igual aparece adelante. Sí. Entonces, hay que complicarse la vida y es real. O sea, hay que poner manos a la obra en cuanto a lo que en cómo vamos a preparar una zona completa. Porque la zona central de Chile es donde vive la mayor cantidad de gente en Chile. Y donde tenemos también una cantidad de campamentos muy grandes. Hay todo un tema muy complejo respecto a la preparación de toda la zona.
Bueno, hablabas de Valparaíso y mencionas aquí en el libro también, yo lo recordaba mucho, este programa que prepara la National Geographic hace algunos años, donde mostraba lo que iba a pasar, mega terremoto, tsunami. Y si uno mira la zona central, o sea, desde Valparaíso hasta, no sé, con todo ese borde, está todo mal construido y siguen construyendo. O sea, hay un hotel que se construyó hace poquito ahí. Entonces, son cosas que ya sabemos hace tiempo. Aquí en tu libro lo dice ya, pero con pera y manzana. Pero no sé hasta qué punto estas cosas se están tomando en consideración en las leyes, se me va ahora la palabra, pero digamos en las indicaciones, en las normas de construcción, porque están ahí. De nuevo son varias cosas en una. En cuanto a la norma de construcción sismo resistente, estamos muy bien. Están. Muy bien. O sea, los edificios no se caen. Y eso ya es un tema importantísimo en un país como el nuestro. El tema es que nosotros, digamos, tenemos amenazas de nivel mundial. Por lo tanto, tenemos que prepararnos a nivel mundial. Y no prepararnos pensando, no, si hay que hacerlo como en la medida de lo posible. No, esto no puede ser en la medida de lo posible. Claro. Esto es central. Aquí no solamente nos jugamos la vida de las personas, también nos jugamos el desarrollo económico de una zona. Por ejemplo, piensa en si tú tienes un terremoto, ni siquiera el más grande, pero pensemos un terremoto de magnitud 8.4 con tsunami que afecte seriamente los puertos de Valparaíso y San Antonio, por los cuales pasa ¿cuánto? El 70-80% de las exportaciones del país. Todo lo que consumimos, necesitamos, sacamos. Tal cual. Y dejas, no te digo que los destruyas, pero que los dejes sin operaciones durante unos 3-4 meses. ¿Cuál es el daño económico que tendríamos? Nos vamos al hoyo. Claro. La debacle económica. Y una debacle económica afecta la vida de mucha gente. Entonces implica de que para poder pensar en enfrentarte a ese escenario, inevitablemente tienes que pensar en, oye, ¿cómo están planteados los puertos, por ejemplo? ¿Estamos dándole más poder a otro puerto que pueda servir como plan B, digámoslo? Porque hay que saber recibir todo lo que hay que recibir. Entonces, es un tema que no solamente va en las vidas, sino que también va en la forma de vivir que tenemos dentro del país. Y en la medida que como hemos ido creciendo, lo hemos hecho de una manera que pareciera ser bastante poco sostenible en el tiempo. Porque en Chile no es como que las cosas no pasen. En Chile vas a tener un terremoto, vas a tener un aluvión, vas a tener erupciones volcánicas. Entonces, eso afecta a muchas personas de distintas maneras e inevitablemente hay que hacerse cargo de eso. Y no olvidemos de que cada dólar más o menos que se invierte en toda la preparación son $4 más o menos que tú no gastas en la reconstrucción. Claro, en reparar. O sea, es importante hasta económicamente hablando. El problema está en que es muy poco popular hablar de esto. Entonces significa de que para una autoridad... Nos tapamos los ojos. Nos tapamos los ojos. Porque, a ver, ¿para qué andamos con cosas? Chile es un país al que no le gusta recordar. Totalmente. Y tenemos una inercia de no querer recordar muy grande. Y contra la inercia es difícil pelear. Porque implica de que todo cambio que hagas es un cambio que se tiene que hacer con tiempo, con mucho esfuerzo, y aún así es tanta la inercia que se trae que te va a costar mucho más también. Pensemos en momentos en los cuales los países europeos tomaron grandes decisiones de cambio. Fue después de la guerra, de la Segunda Guerra. Claro, uno dice, es fácil, están todos en el suelo, obviamente lo levanta y listo. Y después recuerdan la guerra y nunca más vuelve a hacer ciertas cosas. Nosotros tendemos a meter las cosas debajo de la alfombra. Y eso es un gran problema. Sí, es una forma de pensar que tenemos los chilenos. Vamos poco de frente, sino siempre, como tú dices, metiendo las cosas debajo de la alfombra. Hemos conversado de los terremotos y quería preguntarte aquí, porque ya vamos a tener que hacer una pausa, te dejo planteada la pregunta, pero para hablar de los tsunamis y respecto a los puertos, porque en el caso de 1960 Valdivia tenía su puerto, si no me equivoco, su entrada o un paso de barco, y eso ya no existe, se cambió la geografía de ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, quiero que conversemos de esto al regreso. Hay mucho más que hablar en este libro, por supuesto, de los volcanes, sobre todo de las inundaciones que vivimos hace poquito. Bueno, y ayer hubo 2 temblorcitos que se sintieron bastante fuertes aquí en Santiago. Así que ya vamos a volver con todo esto al regreso el día de hoy, conversando con Cristian Farías, geofísico, autor de este libro Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía.
Estamos de vuelta hoy conversando con Cristian Farías, geofísico. Cristian, habíamos quedado con el tema de los tsunamis y el caso de 1960, que es lo más grande o más fuerte registrado en el mundo, que golpeó terriblemente a Valdivia. Y yo te preguntaba por este como cambio geográfico que hizo en la zona. Claro, en Valdivia en particular muchos de los humedales nacen en esa época, porque el suelo se hunde después del terremoto, el mar entra y se queda ahí, entonces te genera humedales también. Obviamente la industria que tenía Valdivia murió después de ese momento, las casas se empezaban a mover para los distintos, el trauma fue muy grande. Pero después Valdivia logró como reinventarse de alguna forma. No tuvieron la misma suerte otras ciudades. Y yo encuentro que es súper importante pensar en eso porque si bien Valdivia es emblemático para el terremoto de 1960, por algo la gente le llama el terremoto de Valdivia. Claro. Bueno, primero que todo el epicentro no estuvo en Valdivia. Importante dato. Fue en Lumaco y nadie le dice el terremoto a los charros de Lumaco, lo cual yo encuentro que es un error. Pero bueno, la cosa es que fue en Lumaco y a nadie le importa. Y es porque con los terremotos grandes, los verdaderamente grandes, el epicentro da lo mismo. El epicentro lo único que marca es dónde comienza la ruptura, pero empieza a romperse y después se rompe en todos lados. Pero mientras se va rompiendo el contacto, las placas se mueven en algunos lados más que en otros. Una de las zonas donde más se movieron las placas fue cerca de Valdivia, por lo tanto es una de las zonas más afectadas. Pero no fue la única. Otra de las zonas que más se movieron fue en Puerto Saavedra. Y Puerto Saavedra, en la Araucanía, tenía puerto. Por algo se llamaba Puerto Saavedra. Claro, pero era un puerto fluvial. Entonces el río llegaba de cierta forma, pero después del terremoto, como hubo cambios geográficos, la desembocadura del río fue distinta y toda la industria que dependía del río murió. Y después nunca más se recuperó. Claro. Puerto Saavedra, previo al terremoto de 1960, tenía cine. ¿Te das cuenta de lo que era tener cine en una ciudad del sur de Chile? Una ciudad importante. Claro, si es que en 1960. Y ya después nunca más hubo. Un poco venía quizás en un periodo de mini decadencia y el terremoto después ya lo golpea y no se levanta nunca, pero también porque no existe realmente un ánimo de volver a levantar una zona, sino bien como de reconstruir rápido. Obviamente el desastre era mayúsculo, pero de reconstruir y volver a estar en los pies más que pensar en cuál es el desarrollo económico de una zona. Lamentablemente en Chile seguimos haciendo un poco eso. Un poco nuestro mantra es construir rápido, reconstruir rápido, pararse rápido, dar este ejemplo de que Chile es un pueblo valiente, que se levanta ante la adversidad, hacemos una Teletón, todo ese tipo de cosas, hacemos un Chile ayuda a Chile. Pero ¿en qué momento nos sentamos a entender, oye, ¿sabes qué? En realidad nos equivocamos aquí, nos equivocamos acá, deberíamos pensar el desarrollo de una manera un poco distinta? Porque eso no se hizo mucho. Y claro, vean, entre Ancud y Castro existía un tren antes de 1960. No tenía idea. Y después ya no más. Escucho esto. Y después ya no más. Entonces hasta la conectividad muere y nunca más hubo un tren. Entonces ocurre que hay muchas cosas que fueron cambiando y que después te dejaron las zonas más o menos olvidadas. Hay algo que menciono en el libro, que hay una película chilena que se llama Negocio Redondo, que trata, que es de los, si mal no recuerdo, del 2000 o 1999 por ahí. El director, la película, si no la han visto, es de alguien que va a Cunco, en la Araucanía, en Semana Santa porque se le murió la mamá o el papá, no me acuerdo bien. Y la cosa es que le dejó una herencia y la idea era como qué hacer con esa herencia, y van a comprar mariscos a Puerto Saavedra, van de la cordillera al mar y vuelven con la idea de vender mariscos en Cunco. La gracia de esa película es que te muestra que si tú te alejas de la ruta 5 que pasa por el centro, hacia los costados, avanzas 10 kilómetros y retrocediste 20 años en el tiempo. Y eso sigue pasando en el sur. Sí. Entonces, esos olvidos, esos abandonos, son también parte de lo que nos va armando los desastres en el futuro. Y un poco lo que también quería poner en el libro. Ya ahí nos ponemos un poco más en una conversación un poco más pesada, porque nos enrostra nuestras propias falencias como país. Pero bueno, el libro está escrito de una manera más divertida también. Sí, bueno, lo que tú decías, nos quedamos más en los sentimentalismos y en esto de reunirnos para reconstruir Chile, y después de eso no hay mesas para sentarse a organizarse ya más técnicos, claro. ¿No? Pongámonos a hacer las cosas como corresponde. O sea, es como, piénsate que nuestra última gran historia que contamos, la historia de los mineros, es el rescate de los mineros. Los 33. La historia gigante del heroísmo. Se habló de toda esta cosa del Chilean Way, y el presidente Piñera se paseó por todos lados con el papelito.
hasta la señora se enojó por eso. Pero la pregunta era ¿por qué los mineros estaban ahí? O sea, ¿por qué los mineros estaban ahí en esas condiciones? O sea, eso nunca tendría que haber pasado y sin embargo pasó y lo rescatamos, maravilloso, pero si nos quedamos solamente con la historia heroica como esta epopeya que se genera, entonces nunca te terminas haciendo cargo. Y bueno, mal que mal, la mayoría de los mineros demandó al Estado por falta de servicio y ganaron la demanda. Claro. Porque en efecto hay una responsabilidad. Bueno, yo no puedo como dar por hecho, pero sí me parece que las condiciones en los lugares que no pertenecen a la gran minería siguen siendo bastante precarias, así que no aseguraría que eso no va a volver a pasar. Claro, y involucraría, uno esperaría que hay ciertas cosas que podría hacer, como por ejemplo, hacer una revisión completa acerca de cómo funciona una industria. ¿Qué autoridad perdió su cargo esa vez? Que yo recuerde nadie. ¿Qué autoridad perdió su cargo después del terremoto y tsunami del 2010? Ninguna. Hay responsabilidades que tienes que tener también y que ayudan a que la misma ciudadanía confíe. Esto es un juego de confianza. Tú necesitas entender de que la planificación que vas haciendo previo al terremoto, que se siga, que se entienda, que se vea que estás haciendo cosas que cuando ocurre una emergencia, tú simplemente ejecutas y no piensas más, solamente haces lo que tienes que hacer. Y después la recuperación se va haciendo, pero se va haciendo en confianza con las instituciones del Estado que tienen que estar ahí presentes. Pero eso implica también un juego en el cual nosotros también validamos un poco más la comunidad como algo valioso. Claro. Y eso no lo hemos hecho mucho estas últimas décadas que digamos. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Sobre eso quería aprovechar de que habláramos sobre aluviones, desborde de ríos, que lo vivimos hace poquito, no sé, un mes, un poquito más de un mes. Y a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo en el norte, que la gente hace la ciudad en el lecho de un río, que está bien, está seco, pero por algo está ahí el lecho. Sobre todo si uno viaja en avión, puede ver cómo es impactante. La última vez que fui en avión a La Serena, hace, no sé, un poquito más de un mes, vi un par de ciudades o pueblos construidos sobre los lechos de un río. ¿Por qué seguimos haciendo eso? Acaba de pasar esta historia, yo ya pasé las 40 décadas, he visto una y otra vez, año por medio, la misma noticia, la misma repetición y seguimos construyendo donde mismo, olvidándonos al día siguiente. Bueno, parte tiene que ver con el arraigo, obvio. Tú estás en una zona y tienes un arraigo con la zona, tu identidad depende de ella, pero al final del día depende mucho, creo yo, de lo económico. Originalmente las ciudades se pusieron al lado de los ríos porque, bueno, tenías agua y podías hacer muchas cosas con eso, y eso era valioso. La medida que se fueron secando los lechos, las ciudades no se movieron mucho de ahí, en definitiva, y quedó un terreno plano donde se puede construir y te puedes ocupar los espacios. La actividad económica muchas veces las lleva en torno ahí porque está todo junto, en definitiva. Pero mientras va pasando el tiempo y vuelve a tener aluviones, en algún momento tienes que empezar a preguntarte si es que realmente vale la pena seguir construyendo ahí. La respuesta es que no vale la pena seguir construyendo ahí. Pero un poco, como tienes que sacar dinero relativamente rápido o tienes que vivir en el lugar donde puedes vivir nada más, claro que no te queda otra que a veces que estar ahí. Hay muchos pueblos que son históricos al lado de ríos y que se inundan siempre, pero es porque la gente siempre ha vivido ahí, siempre quiere volver a vivir ahí y hay que hacerse un poco cargo de eso también. No es fácil. Pero el asunto es que en la medida de que nosotros, yo insisto en esto, en la medida que nosotros solamente pensemos que la emergencia tiene que ver con la respuesta, jamás lo vamos a arreglar. Jamás. Porque no nos vamos a hacer cargo, no vamos a estar pensando realmente en, oye, ¿cuáles fueron los errores? En qué es lo que tenemos que hacer nuevo, cuáles son los cambios que tenemos que ejecutar en nuestras vidas. Como que no lo queremos hacer. Y me da la impresión, quizás pueda ser sesgado mío, pero me da la impresión de que harto de eso tiene que ver con que como no le han pasado cosas terribles a Santiago en estos últimos años, entonces no es tema. Claro, no afecta al centro decisivo, entonces es como que pasa desapercibido. Porque implica que las autoridades tomen decisiones. Las autoridades, asumámoslo, no viven en las regiones donde están legislando, claro. donde son legisladores. Claro, eso lo sabemos todos. Sí, un senador de mi región vive en Vitacura, así que en realidad el hombre de la región conoce poco. Pero el asunto es que esas cosas
implican de que el arraigo que ellos mismos tienen al momento de tomar decisiones no está basado realmente en el lugar donde se tienen que tomar las decisiones. Claro. Y eso es un problema serio. Y lamentablemente parecía ser que ni siquiera sus asesores le están transmitiendo que estas son cosas importantes. Gran tema. Bueno, aquí nos vamos a quedar con muchas reflexiones el día de hoy a partir de este libro. Te invito a hacer una pausa, Cristian, para que volvamos sí o sí, que ya lo he ido promocionando y el tiempo se nos ha pasado volando, para que volvamos conversando de los volcanes, que es un gran tema también que no le estamos dando la observancia necesaria. Ya regresamos. Estamos conversando hoy de nuestra geografía, un poco de historia de nuestro, vamos a decir catástrofe, pero de la fuerza y la energía natural de nuestro planeta. Cristian, quedamos con el tema de los volcanes. Sí. Hay una historia muy bonita aquí que habla del volcán Antuco, que bueno, tiene, sea por erupciones o por catástrofes de decisiones humanas, es un lugar que está ahí en nuestra historia, que nos duele de alguna manera. Pero con esa historia a mí me quedó clarísimo de lo que las grandes cosas que pueden ocurrir con un volcán. Ay, que qué tremendo fue eso. Uno se queda como, al menos yo, cuando veo estos volcanes que hacen erupción constantemente en Hawái, no sé, en las Islas Galápagos, y como que, eso pasa ahí nomás. No. Aparte los volcanes hawaianos son súper honderos, no hacen nada. Sueltan lava y no hacen mucho más. Nuestros volcanes son mucho más explosivos, mucho más potentes también. Normalmente una erupción no es tan grande, es algo que suele afectar como el espacio en torno al volcán, 30 kilómetros, 40 kilómetros en torno al volcán, a lo mucho. Pero hay veces, varias en nuestra historia, y en nuestra historia geológica muchas más, donde hemos visto cosas que son tremendas. A ver, pensemos, la erupción del volcán Chaitén, 2008, la erupción del 2015, el Calbuco, erupciones que afectan mucho más que solamente una zona, o sea, es una cuestión mucho más grande. Pero lo del Antuco es impresionante porque si uno ve el Antuco hoy en día es un volcán súper lindo. Si alguna vez han ido, verán que mientras van desde el pueblo de Antuco hacia arriba, el volcán se ve hermoso, como un cono muy lindo. Pero si se fijan bien a los costados, van a darse cuenta que el volcán no es como un cono, sino que es como un cono dentro de otro cono, como si fuera una especie de barquillo, de alguna forma, como el heladito y el barquillo al lado. Y eso es porque en algún momento el volcán era más grande y colapsó. Ese colapso mandó toda una parte del cono hacia la parte, todo lo que es la zona de Antuco. Ahora generó una aluvión enorme que cubrió unos 20 kilómetros, como 10 kilómetros más o menos de lado a lado. Y eso generó un taponamiento de la laguna Laja, que creció hasta que ya no aguantó más, y eso mandó un siguiente mega aluvión que llegó hasta el Océano Pacífico y que cubrió todo el valle completo. Uno ve la evidencia que han presentado vulcanólogos en distintos momentos. Habla de una zona como de 200 kilómetros de norte a sur cubierta por un aluvión que viene del mismo lugar. Y eso pasa porque los volcanes pueden colapsar. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿existen otros volcanes que pueden colapsar? Sí. Los volcanes en general, alguna vez en su vida geológica, que son de cientos de miles de años, digámoslo, colapsan. Y cuando hay colapsos, entonces todo es una cuestión que cae y que no hay forma de pararla, en definitiva. Ya ahí uno se pone a pensar en como estos casos súper extremos, pero hemos tenido colapsos en volcanes geológicamente hablando. La pregunta es si hay otros volcanes como los Osorno, por ejemplo, que quizás no pueden tener un colapso en el futuro. No sabemos cuándo, no sabemos bien no hemos entendido bien la inestabilidad de los flancos, que hay gente que lo está estudiando, pero hay que estudiarlo más en detalle como para entender mucho mejor eso, porque ya la evidencia de que lo que pueden hacer está. Y claramente, respecto a los volcanes hawaianos parecen niños de pecho en comparación con esto. Bastante más bajito. Aquí quería hacer una pausa especial en el volcán Osorno, porque mucho del turismo hoy en día gira en torno a ese volcán. Mucho del turismo gira en torno a ese volcán, es verdad. Es un volcán al que no le hemos visto una erupción en más de 150 años, lo cual es mucho tiempo. O sea, para nosotros, geológicamente hablando, no es nada. Pero para nosotros sí. Y el tema es que como no le hemos visto una erupción en 150 años, implica de que la gente se ha tomado cualquier espacio porque lo ve y está bien. Entre ellos, zonas por donde bajan los aluviones del volcán, que es su peligro más
común, digámoslo, hay pueblos en la bajada de las erupciones del volcán, como el pueblo de las Cascadas, que eventualmente cuando un volcán haga erupción fuerte, eso va a venir como una aluvión que podría arrasar todo. O sea, vivimos en un lugar complejo y afortunadamente en el caso de las Cascadas la gente tiene conciencia de eso y han desarrollado planes comunitarios de emergencia. Hay un trabajo detrás, pero en la medida que la zona va creciendo y que se va parcelando mucho, las parcelaciones no están pensadas para atender a la emergencia volcánica. Todas las que se hicieron ya no lo están. De aquí en adelante se supone que sí, pero para atrás no. Y entonces significa que ya parcelaste, ya la gente se está yendo a vivir allá, en un lugar que no estás consciente acerca de qué es lo que te puede pasar. Y por eso es tan importante concientizar acerca de un poco qué es lo que puede hacer ese volcán. Lo ves súper lindo hoy día, pero de la nada puede empezar con una nueva reactivación y eso sí puede ser muy complicado. Y nosotros somos particularmente frágiles, no, de eso no hay duda. Al menos con el volcán, y a lo mejor me equivoco, uno alcanza a maniobrar algo, ¿no? Algo. Pero no siempre. El Calbuco, que era el vecino, hizo erupción apenas con 3 horas de aviso. No es mucho. Uno esperaría que sí, que te diera espacio, pero te da espacio para arrancar. Pero aún así, si tu casa termina destruida, igual es un daño completo. Entonces, de todas formas, tienes que ver cómo tu forma de vida se convierte en algo sustentable. O por último, si acaso tienes plena conciencia de qué significa vivir donde estás viviendo. Si tienes plena conciencia del riesgo y aún así lo asumes. Uno puede definir niveles de riesgo que vas a tolerar, pero la cuestión es tener claro a qué te vas a enfrentar. Hoy en día, si no queremos hablar de esto y lo seguimos tratando como desastres naturales, que no lo son, entonces no estamos hablando acerca de cuál es el nivel de riesgo que yo quiero asumir, sino más bien estoy pensando de que las cosas simplemente van a ocurrir, que no hay nada que yo pueda hacer al respecto y que sea lo que Dios quiera. No es una forma de enfrentar las cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Siento yo que todavía queda mucho de realismo mágico, por así decirlo. Oh, sí. Porque Gabriel García Márquez le hizo mucho daño a Chile. Mucho daño. Hay como asociaciones que no corresponden, desde designios divinos hasta mezclarlo con el cambio climático, la temperatura que hubo ayer, una serie de sucesos que creo yo que no van para nada de la mano. No van. De hecho, por eso, Gabriel García Márquez ha sido nefasto para la historia chilena. Porque en la medida que nosotros pensamos que hay un realismo mágico, que las cosas misteriosamente se resuelven, que misteriosamente yo puedo explicar algo complejo con una cosa súper simple, nos vamos a equivocar y vamos a gastar tiempo y energía en algo que no vale la pena. Lo que vale la pena es entender el escenario que nos vamos a enfrentar, a juntarse como comunidad con las autoridades y todo y empezar a tomar decisiones. Eso es lo que nos va a venir bien. Pero decisiones desde la evidencia. Yo sé, ustedes me dirán, es Chile, no hacemos eso, nos cuesta, pero vuelvo sobre mi punto. Si Chile es un país de nivel mundial en cuanto a los terremotos, a las erupciones, a los aluviones, etc., Chile tiene, no es que deba, no es que ojalá, Chile tiene que ser un país de primer mundo en cuanto a la preparación y la respuesta. Totalmente, estamos ahí muy al debe a subirnos a ese carro de primer mundo, además sobre todo tú con tu experiencia de haber estudiado en Alemania, donde lo tenemos como un norte, ¿no? De donde las cosas se hacen seriamente y se hacen bien. Cristian, muchas gracias por haber venido a compartir la idea central que tiene tu libro. Yo se los recomiendo totalmente, desde estudiantes de colegio, mucho más entretenido que una clase de geografía, hasta por supuesto las autoridades que son las que tienen que tomar las decisiones. Gracias por estar aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias por invitarme. Nos despedimos aquí, nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia.